Hola de nuevo, ¿cómo están? Vamos a ver estos dos conceptos muy sencillos sobre ángulos suplementarios y ángulos complementarios. Empecemos con este caso con ángulos complementarios. Esta es la definición que tenemos que conocer, que recordar, que justamente, como lo tenemos acá, que dos ángulos, ¿sí? Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 90 grados. Entonces, vamos a ver un ejemplo gráfico, porque a veces verlo en el gráfico es más sencillo que verlo en su definición. Primero, tengamos en cuenta que un ángulo de 90 grados es este, ¿no? El que estoy dibujando ahora mismo, ¿sí? Un ángulo recto, ¿sí? Esto es un ángulo de 90 grados, eso ya lo conocemos, ángulo recto que mide 90 grados, una amplitud de 90 grados. Ahora bien, imaginemos que no tengo un ángulo recto, sino que más bien tengo dos ángulos que forman un ángulo recto. O sea, en este caso vamos a ponerlo lo siguiente. Para esta situación había un solo ángulo, una sola amplitud, ¿sí? Una amplitud de 90 grados. Ahora bien, en esta situación que tenemos acá, tenemos dos ángulos que forman 90 grados. Como vimos recién, lo desplacé y vemos que en total forman 90 grados, pero no quiere decir que cada uno vale 90, sino que forman un total de 90 grados. Este ángulo que tenemos acá, este ángulo, ¿sí? Junto con este otro ángulo que tenemos por acá. Las amplitudes no las conocemos en este caso, pero sabemos que son complementarios, porque suman un total de 90 grados. Y acá también quiero hacer otra aclaración, porque no es necesario que los ángulos compartan un lado. ¿Ven este lado que tenemos acá? Este lado es un lado perteneciente a ambos ángulos. Pero no es necesario que sea así. Pueden estar, por así decirlo, separados los ángulos. Vamos a tener esta situación. Lo voy a separar. A ver, esto, justo junto con esto, lo voy a separar. ¿Sí? Y acá esta parte lo voy a duplicar. Fíjense que ahora, estos dos ángulos son los mismos, pero siguen siendo ángulos eh, complementarios. Aunque estén separados, vemos que suman un total de 90. Si los pongo uno arriba del otro, suman 90. Están separados, ok, pero la suma sigue dando 90 grados. Entonces estos también son ángulos complementarios. Esto es muy importante, porque uno a veces tiene la idea de que para que sean complementarios tengo que tener esta situación. No, puede ser esta situación, que estén separados, pero que las amplitudes sumen 90 grados. Vamos a ponerlo en símbolos. Supongamos que este ángulo es el ángulo alfa, mientras que este ángulo es el ángulo beta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir varias cosas. Vamos a decir que alfa y beta, justamente son complementarios. Complementarios entre sí. Son complementarios. Ahora bien, también se puede decir lo siguiente. Esto se puede al mismo tiempo separar en dos partes. Se puede decir que alfa, o sea, vamos a poner así, ángulo alfa, ángulo beta. El ángulo alfa es el complemento de beta, ¿sí? O también se puede decir en el camino inverso, se puede decir que justamente el ángulo beta es el complemento de el ángulo alfa, ¿sí? Ambos ángulos son complementarios entre sí. Y la última cosa que quiero comentar es la siguiente. Si supongamos que alfa vale, en este caso lo voy a suponer solamente, vamos a poner que tiene esta medida. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir uno de los ángulos y el próximo lo vamos a calcular. Vamos a medir el ángulo alfa. Entonces con este transportador que acabo de traer, vamos a medirlo como corresponde al ángulo alfa. Vamos a hacer así entonces. Si yo quiero medir el ángulo alfa, ¿sí? Atención con esto. Tengo que parar el transportador, apoyar el transportador en el lado alfa. O sea que voy a hacer lo siguiente. Apoyo esta parte acá, pero en realidad lo tengo que apoyar ahí. Tengo que apoyar en el lado alfa. Acá lo voy a apoyar al transportador. Lo apoyo acá. Ahí. ¿Sí? Como ven, esta parte coincide. El centro está acá. Este lado coincide. De hecho, lo voy a mover un poquitito nomás. Lo voy a mover un poquito ahí. Que el centro me coincida bien. Y ahora, bueno,
miramos acá hasta qué medida llegamos. Vamos a hacer un estimativo. Si acá está el número 50 y acá está el número, vamos a poner que mide 49, mejor dicho, porque es uno menos. Recuerden que se empieza a medir de acá. Ojo, acá veo el 140, el 150, pero no uso esas medidas, sino que empiezo a contar 10, 20, 30, 40 y antes de llegar a 50 vamos a suponer con cierta precisión, o con cierta imprecisión, mejor dicho, que mide 49 grados. Entonces vamos a volver a la vista original y vamos a poner lo siguiente. Si el ángulo alfa mide 49 grados, entonces, esta flechita significa entonces, el ángulo beta, ¿cuánto mide? Bueno, para poder calcularlo, lo que se puede hacer, más sencillo, antes que andar midiéndolo, que puede tener cierta imprecisión, lo que se puede hacer es, a 90 grados, que es todo este ángulo mide 90 grados, le descontamos estos 49 grados que tenemos acá, ¿sí? Cuando hablamos de descontarle, hablo de restarle, o sea que a 90 grados le vamos a restar 49 grados. Y de esa forma vamos a obtener cuánto mide el ángulo beta. Acá hacemos lo de siempre. Tomo una decena, paso 10 unidades, 10 menos 9 es 1, y 8 menos 4, 4, 41. O sea que finalmente sé que el ángulo beta tiene una amplitud de 41 grados, ¿sí? O sea que cuando nosotros sabemos cuánto mide uno de los ángulos, automáticamente podemos saber cuánto vale el otro ángulo, si es que sabemos que son complementarios, ¿sí? No es necesario medirlos a todos. Ahora, vamos a ver, esto es todo lo que hay que saber sobre complementarios. Sobre los ángulos suplementarios es exactamente la misma situación, solamente que hablamos de otro concepto, porque hablamos de que dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 180 grados. O sea que tenemos que imaginarnos esta situación. Tengo el centro del ángulo, ¿sí? Supongamos que acá tenemos el centro del ángulo y tenemos un lado, que es este es uno de los lados, y el otro lado del ángulo es este que tenemos acá. O sea, estamos hablando de un ángulo llano. Este ángulo que se forma acá es un ángulo llano, ¿sí? Ahora bien, imaginemos que nosotros no tenemos un ángulo llano, sino más bien que tenemos dos ángulos que forman un ángulo llano. O sea que en vez de tener un ángulo, como decimos acá, tenemos dos ángulos. Tenemos esta situación. O sea, un ángulo está acá, este es uno de los ángulos, pero también tenemos otro ángulo por acá. Estos dos ángulos no sabemos cuánto miden por el momento, pero sabemos que como suman un total de 180, porque es un ángulo llano, se llaman ángulos suplementarios. Vamos a llamarlos en este caso como el ángulo, con letras griegas también, ángulo epsilon y el ángulo gamma. Entonces, ¿qué vamos a decir? En esta situación, el ángulo epsilon y el ángulo gamma son suplementarios porque forman un total de 180. Sus amplitudes suman en total 180 grados. Son suplementarios. Y atención con esto. Se pueden sacar dos conclusiones. Que el ángulo E es el suplemento del ángulo gamma. Entonces, ángulo epsilon, perdón, le dije E, pero es el ángulo epsilon. Es el suplemento de el ángulo gamma, o se puede decir a la inversa, que el ángulo gamma es el suplemento de el ángulo epsilon. Una última aclaración. Tengamos en cuenta que estos ángulos pueden estar separados, no es obligatorio que estén que compartan el lado, que estén juntos acá. No es necesario eso. Puede darse esta situación y terminan siendo suplementarios de todos modos. O sea, me refiero a esto. Que tengamos un ángulo acá. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos así. Vamos a poner así. Este ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo epsilon. Imaginemos que está separado, digamos, ese ángulo epsilon. Lo tenemos así. Acá, ese es el ángulo epsilon. Pero también tenemos el ángulo gamma por separado. Lo tenemos, a ver, un momentito. Vamos a hacer así. Voy a tomar esto. Y tenemos el ángulo gamma por separado. Estos dos ángulos están separados, pero siguen siendo suplementarios. Porque si los juntáramos, si los sumáramos, llegaríamos a un total de 180 grados. Vamos a hacer la misma situación que en el ejercicio anterior. Vamos a medir, mejor dicho, uno de los ángulos y calcular cuánto mide el ángulo restante. Entonces voy a tomar este compás que teníamos recién, lo vamos a
a ver, pegar por acá, ¿sí? A ver, un momentito, ahora sí. A ver. Ahora sí, ahora sí. Y vamos a tomar... A ver, se me tildó esto un poco. Vamos a ver cómo lo puedo arreglar. Muy bien, entonces lo que hacemos es, voy a medir uno de los ángulos para que calculemos cuánto mide el ángulo restante. Entonces voy a tomar este ángulo, vamos a desplazarnos un poquitito, voy a medir el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo medimos el ángulo alfa? Tengo que apoyar el transportador, ¿sí? Apoyo el transportador en el centro, acá, o sea, me refiero a esta parte, que el centro coincida. Estoy hablando del ángulo alfa, ¿sí? Concentrémonos en este ignorémoslo por el momento. Entonces me ubico en el centro y que el lado coincida. ¿Ven cómo lo tenemos acá? Que el lado me tiene que coincidir. Esta es la manera de apoyar correctamente el transportador, ¿sí? Que coincida el centro y que coincida uno de los lados. Como ven acá, esto tiene que quedar justito, ¿sí? Ahora bien, volviendo un poquito para atrás. ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, el ángulo, ojo, empieza a contar con 10, 20, 30, 40, 50 y es un poquito antes de 60 grados. En este caso vamos a considerar que es 58 grados, un poquitito menos que 59 según veo. O sea que vamos a decir que el ángulo gamma mide 58 grados. Vamos a decirlo, vamos a escribirlo por acá. Voy a volver al tamaño original y vamos a escribir acá. Si sabemos que el ángulo gamma, vamos a ponerlo así, si sabemos que el ángulo gamma mide 58 grados, entonces, el ángulo epsilon, ¿cuánto mide? Bueno, es fácil averiguarlo, no necesito medirlo, porque al saber que este ángulo mide 58 grados, para encontrar el valor de este ángulo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A estos 180 grados que tenemos en total, le vamos a restar 58, le vamos a sacar 58. Y el número que nos quede va a ser el valor, la amplitud del ángulo epsilon. Así que vamos a hacer simplemente esa operación. A 180 grados le vamos a restar 58 grados. ¿Cuánto me da como resultado esto? Su resultado es, bueno, tomo una decena, 7 decenas, paso 10 unidades, 10 unidades menos 8 es 2, 7 menos 5 es 2 y tenemos el 1 que me queda igual. 122 grados es la amplitud del ángulo epsilon. El ángulo epsilon mide 122 grados. Ahí tenemos lo básico que hay que saber sobre ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Espero que les sirva. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan, ¿sí? Hasta luego.